Ok, muy bien. Bienvenidos City on a Hill Español. Esta es nuestra clase de, no tanto de discipulado, sino de devocional. No estamos siguiendo así verso por verso libros de la Biblia, pero lo que estamos haciendo es agarrando diferentes partes de la escritura, lo cual no es mi estilo, pero nada ahorita es como lo planeado, ¿no? Todo eso así como va saliendo. Entonces hoy hemos visto un poquito del libro de los Hechos, hemos visto el libro de Isaías. Hoy vamos a hablar del Evangelio de Juan y vamos a estar en el capítulo 1, The Gospel of John, el Evangelio de Juan capítulo 1. Y vamos a ver algunos versos nada más, no vamos a ver mucho. Y lo quiero platicar con ustedes. Ya hemos subido los videos a la página de YouTube, COH Español miércoles, porque cada miércoles sale el video nuevo. Pero bueno, Juan capítulo 1, verso 1. Amor, ¿quieres saludar aquí a los de la iglesia? Hola a todos, bendiciones. El otro día quisimos hacer un video para promocionar esto, pero hicimos como 20,000 takes y nos daba risa y ya mejor decidimos no hacer nada. Pero ahí pronto lo van a estar anunciando en el Facebook de la iglesia. Juan capítulo 1. Voy a entrar así de lleno, sin hacer muchos parámetros, aunque los estoy haciendo ahorita. Dice, en el principio ya existía el verbo. Esa palabra verbo es la palabra, es como decir en inglés the word. In the beginning was the word, dice en inglés, ¿verdad? En el principio ya existía la palabra. Y el verbo o la palabra estaba con Dios, ¿no? Estaban juntos, la palabra y Dios estaban juntos, porque la palabra sale de Dios, ¿verdad? Es como las palabras que están saliendo de mí, están conmigo porque están saliendo de mi interior. Es mi comunicación a usted. Así estaba la palabra de Dios, estaba en Dios y el verbo de Dios es como se comunicaba. Entonces, desde que Dios estaba, ya estaba el verbo, porque el verbo es la comunicación de Dios. Lo voy a volver a leer. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces es importante entender que el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. O sea, y cuando está hablando aquí del verbo o la palabra, vamos a decirle palabra mejor. Ya no lo voy a leer como el verbo, lo voy a leer como la palabra, the word, ¿verdad? No está hablando de la palabra escrita. Años después, generaciones después, se escribió la palabra de Dios. Pero aquí está hablando del verbo de Dios, de la comunicación de Dios, de las palabras de Dios. Pero no le llama en plural, le llama la palabra. Están las palabras de Dios y está la palabra. Y voy a seguir leyendo y ahorita vamos a ver a quién se refiere. No es a qué se refiere, es a quién se refiere. Lo voy a volver a leer. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Verso 2, por fin. Él estaba con Dios en el principio. Esta es otra palabra importante, el principio. Si usted puede, subráyelo. Verso 3. Por medio de él ¿quién? La palabra, ¿verdad? Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él, también subraye en él. Primero está hablando de la palabra o el verbo y ahora le está hablando a él. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Hasta ahí, porque hay mucho contenido en estos pocos versos. Dice, otra vez, en el principio y ya existía la palabra, estaba con Dios. La palabra era Dios. Él estaba con Dios desde el principio. Ahora vamos a descifrar esta palabra, el principio.
Apocalipsis nos dice que Jesucristo es el principio y el fin. Esta es la palabra griega principio alfa, de donde usted oye alfa y omega, principio y fin. Y la gente cree que alfa y omega son palabras muy espirituales. Alfa y omega es la primera y última letra del abecedario griego. Es lo único que es. Dice, en el principio estaba con Dios. Dice, por medio de él, del verbo, todas las cosas fueron creadas. Ahora, vamos a otra vez a hablar de que la palabra estaba con Dios y comunicó. Si usted se acuerda, en la creación, Dios dijo a existencia todo. Sea la luz y pum, sea esto y pum. O sea, Dios todo lo hizo con su palabra, con su verbo. Pero esta palabra no es un aliento. Esta no es una palabra que se la lleva el viento. Vamos a seguir leyendo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Verso 5. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz. Entonces aquí Juan, así como está hablando del verbo, él estaba con Dios y luego de repente mete a Juan, ¿no? Y dice, ¿dónde estoy? Dice, está la resplandencia. Verso 6. Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Verso 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Verso 10. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Verse 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad de Dios, sino que nacen de Dios. Verso 14. Ahí va, El verbo, verse 14, o la palabra, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. La gloria corresponde al Hijo, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Por fin le pusimos nombre al verbo, ¿verdad? Verso 18, y ahí le paramos. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Ok. Demasiado, ¿verdad? Demasiado. Así, emoji explotando el cerebro. Ok. Varias cosas que vamos a ver aquí y no vamos a tardar mucho porque es demasiado contenido. Y repito, si usted tiene preguntas, mándenos un mensaje o llámenos. Bueno, sí, si quiere llámenos. O mándenos mensaje, háganoslo saber y con gusto le contestamos. Está hablando este verbo, la palabra de Dios es Cristo mismo. Siempre fue uno con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Aquí nos habla claramente del Dios triuno, de lo que comúnmente conocemos como Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero Juan capítulo 1 específicamente está hablando de la eternidad
de Cristo. Jesús nació hace 2000 y tantos de años, pero Cristo, el Verbo, ya existía desde antes del principio, porque Dios Padre y Dios Hijo siempre han coexistido. Aunque Jesucristo nació en la historia de Navidad, el Verbo de Dios, quien es Cristo, ya existía, ya era uno con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la manera que Dios siempre se ha comunicado. Cuando Dios habla, lo que les, por así decirlo, ¿no? Lo que les sale de la boca es Cristo mismo, es el pan de vida. A mí me gusta decirlo así. Cuando Dios habló el mundo a existencia, lo hizo en el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra, es el Verbo de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesucristo, no estamos hablando nada más de un profeta histórico, de el Dios occidental, sí, lo vemos así en las películas de Hollywood, con una melenita güera, ¿verdad? Y una barbita perfecta, casi parece Brad Pitt. No, Jesucristo es de un desierto en Jerusalén, y un desierto donde la mayoría de la gente pues está así como del color de nosotros, ¿verdad? Y no es lo que nos han pintado las películas de Hollywood. Era un hombre que trabajaba en la compañía de construcción de su padrastro José. Era un hombre trabajador. Siendo Dios, se hizo un hombre y fue tan humilde. Si hay alguien que tuvo desventajas en su humanidad, fue Jesucristo. En su vida podemos ver su vida de obediencia y podemos ver su vida de humildad. Siendo el Dios del universo, con quien ha coexistido con Dios por las eternidades, creó este planeta y nos formó a nosotros con sus manos. Este Dios se hizo un bebé, se hizo una semillita. Piensa un ratito no nada más en la gloria de Dios, acá eterna, wow. Piensa un ratito en la humanidad. Vea la gloria de Dios en su humildad, que se hizo una semillita y se escondió en el vientre de una virgen llamada María. Ese bebé, como todos los bebés, fue creciendo, desarrollándose como todos los bebés, y luego nació como los bebés. Y cuando nació, lloró como todos los bebés, ¿verdad? Es más, si un bebé no llora cuando nace, se preocupa, ¿no? Algo así. Pero nació el bebé Jesucristo y chilló. Y lo abrazaron. Y de repente, el Dios creador, el que guarda el mundo en su mano, lo tienen cargando como un humilde bebé. ¿Cuánta ayuda necesita un bebé? Todas las ayudas. Necesita que lo cambien, usted sabe, si ha cuidado a un bebé, sabe todas las necesidades que tiene un bebé. El Dios creador de este cosmos, que no tenemos ni nos alcanza el seso para entender lo que hay ahí arriba, se hizo un humilde bebé que necesita todas las atenciones y que tiene todas las necesidades como todos nosotros hemos sido bebés. A veces me detengo en ser tan gráfico, porque luego la gente es tan religiosa que se ofende. La mente religiosa es muy chiquita. La gente, yo no estoy diciendo cristianos o no cristianos, no. El religioso esconde a Dios así en sus parámetros religiosos occidentales, como decimos en Mexicali, zarras. Pero a Dios, hecho hombre, le cambiaron los pañales. Piense en esa gloria. ¿Por qué tuvo que Dios humillarse y hacerse un ser humano con todas las necesidades como tenemos todos cuando fuimos bebés? Por amor a nosotros. Hay un teólogo del siglo pasado que me gusta mucho. Él dijo: Dios amó tanto a la humanidad
que se hizo uno de ellos. ¿Sabe? Cuando Cristo vino, nos enseñó en totalidad quién es Dios. Dice la Biblia, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Este Salvador del mundo, este Mesías, porque ha habido otros intentos de salvadores, pero todos son victoriosos. Todo el mundo quiere ganar. En este país todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo quiere saber por qué. Pero el ejemplo que tenemos en Cristo caminó en una humildad resplandeciente. Y cuando yo veo esto, yo digo, imagínate un cristianismo que se vea así. No religiosidad, no algo institucional, sino gente que camina en amor, en gracia, en humildad. A lo mejor la mayoría está preguntando, ¿Beto, estás ahí? Claro que no. Si has pasado más de 5 minutos conmigo, te darás cuenta que no. Pero eso es a lo que fui llamado. Y usted también, quien sea que me esté oyendo. Si tú has creído en Jesucristo, este es nuestro glorioso llamado. ¿Cómo te puedo decir? En desventaja, Jesucristo fue el que tuvo más desventaja. Para empezar, dice Filipenses, dejó su gloria en el cielo para venir a este mundo corrupto. O sea, nada más ahorita he platicado con algunas personas desde anoche y ahorita aquí con mis amigos que tengo en vivo. Y esta vida está bien cañona, está muy difícil esta vida, está rara. Nuestras familias son extrañas, este mundo está corrupto. Y a este mundo vino Jesucristo con todas las desventajas. Y su corazón siempre fue amor, sacrificio, gracia. Y este es nuestro llamado. ¿Por qué leímos estos versos? Porque creo que a veces los pastores, en el afán, en el amor por la gente, tratamos de decirle, mira, si haces esto, Dios te va a bendecir. Si tú haces aquello, de esto. Dios es bien bueno, síguelo intentando. Do it one more time. Como Britney Spears, no sé. Hazlo otra vez, inténtalo otra vez. Pero yo creo que a veces como we're missing the mark, o sea, le fallamos al blanco porque nuestra visión está puesta en un estilo de vida, en qué queremos para nuestras vidas, pero no hemos visto en su totalidad al dador de la vida, a esa luz de los hombres que nos habla el Evangelio de Juan. Ahora, quiero decirte 2 cosas y ya con esto voy a terminar. Cosas bien prácticas, porque a lo mejor hablé de teología y a lo mejor hablé un poquito más de lo que estamos acostumbrados a hablar en cuanto a cosas, no sé, teológicas. Pero les quiero decir esto. La primera de ellas es, Cristo es Dios, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo. Y la segunda es muy bueno. No nada más bueno porque nos va bien. O sea, no podemos limitar a Dios a su bondad a que nos vaya bien. Dios es bueno porque ese es su carácter. Porque dejó toda su gloria y vino y se puso en este cuerpo. O sea, cuando puedas, date un pellizco, te duele. Se hizo de este barro tan frágil como nosotros. Dice la Biblia que Cristo fue tentado en todas las áreas. He was tempted in all areas. Usted ha sido tentado en muchas áreas y yo también, pero no en todas. Y Cristo sí. Pagó el precio en su totalidad por nosotros. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios el Hijo. Y es muy bueno. Y esta vida no tiene sentido. Y me invito a mí mismo a una vida de no tratar de buscar respuestas, sino en Él encontrarnos a nosotros mismos.
en Cristo encontrar a lo que Él nos ha llamado. Y en eso, ser plenos. Me gusta la palabra plenitud en inglés, wholeness. Ya terminé. 20 minutos, 15 segundos. Bueno, me despido de ustedes. Si tienen preguntas de eso, me imagino que van a surgir preguntas. Me encanta la idea de que platiquemos, pero quería hablar un poquito de eso. ¿Ok? Que Dios los bendiga. We miss you guys. Y ya vieron, ¿no? Cada vez se mira como que pronto nos veremos. A lo mejor no tan pronto como todos los demás lo vayan a hacer, pero nosotros estamos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Y si alguien necesita algo, háganos saber y con todo gusto los atendemos. Dios los bendiga. Bye. ¿Quieres decirles bye, amor? Adiós. Estoy bien acá. Adiós. Bye.